¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este su programa Entre Abogados. Hoy vamos a tener la satisfacción de poder entrevistar, de poder tener esta charla jurídica con el maestro Tomás Zurita García, quien se desempeña como magistrado en el primer tribunal colegiado de circuito en materia mixta. Señor magistrado, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad que nos brinda de poderlo entrevistar. No, al contrario, muchas gracias por el espacio, y por la oportunidad de poder charlar un poquito sobre el derecho, que pues, es un aspecto que a todos nos interesa y que en lo personal me apasiona. Pues muchas gracias, gracias y pues me gustaría que aprovechando el tiempo que tenemos y que es corto, pues que entráramos en el tema. Fíjese que por ahí nuestro auditorio tiene mucho la inquietud en cuanto a ese tema relacionado al interés superior del niño, en cuanto a quién tiene el derecho, los papás, los niños, y que bueno, pues usted nos pudiera auxiliar en todo este tema y pudiéramos ir pues manejando el desarrollo del tema, pero en este sentido. Sí, claro, adelante, es un tema fundamental, en el país, sobre todo porque pues está de rango constitucional contenido en el artículo cuarto, donde estipula precisamente la obligación del Estado e inclusive de los padres tutores o quienes tengan a su custodia a un menor de edad, pues no sé, tanto su cuidado, su desarrollo en todos los planos de su vida, e inclusive el Estado está obligado a acompañar y a estas personas para que se cumpla precisamente este interés superior de la infancia y a proporcionar todos los medios, así como que las normas y las políticas públicas pues también los tomen en cuenta. Es fundamental porque tratándose del interés de la infancia, pues pasamos de un plano anterior donde a los menores o a la infancia de manera general se les veía como objetos de tutela. Ahora, actualmente los vemos como sujetos de derecho. ¿A qué me refiero en ese sentido? A que antes, pues, ni siquiera las normas podían o estaban enfocadas, mejor dicho, a otorgar ciertos derechos a ellos. Uno fundamental que es de todos conocidos, por ejemplo, la participación en procedimientos judiciales, a escuchar qué es lo que sienten, qué es lo que piensan y qué es lo que quieren. Posteriormente, una visión posterior sobre este tema, pues quiso insertarlos en el derecho, pero la realidad es que tampoco se los trataba como sujetos, porque se pensaba supliendo su voluntad, esto es, se les protegía a través de lo que el Estado o los padres podrían creer que era lo mejor para ellos, para finalmente avanzar a lo que actualmente tenemos, que es una visión de sujetos de derecho donde se les debe dar posibilidad para opinar, para decidir, para expresar lo que a ellos les convenga y pues verificar, de acuerdo a su situación especial, qué es lo mejor para ellos atendiendo caso a caso. Entonces, es fundamental en ese sentido, ¿no? Pues de hecho yo creo que fue un gran avance el que la legislación permitiera y tocara este tema de la audiencia de menores, el poder escuchar lo que ellos quieren, porque a veces pues las partes se enfrascan mucho en un problema personal muchas las veces y bueno, afectando a los menores y no se escuchaba lo que el menor en realidad estaba sintiendo o queriendo, ¿no? Sí, de hecho, la institución del interés superior de la infancia está muy vinculada a su vez con otras, como son la guardia y custodia y la patria potestad. La patria potestad siempre se había entendido como el poder que los padres tienen sobre los menores en cuanto a su persona y en cuanto a sus bienes, y pues la guardia y custodia, pues quién tiene ahora sí, el día a día con el infante. Bajo esa perspectiva, pues esto implicaba precisamente que los padres decidieran o suplieran la voluntad. Actualmente, pues ya no. Ahora ese derecho de ver también se enfoca más a un deber, porque la visión es a la inversa. El menor tiene derecho a convivir con sus padres, a conocer su identidad, a que sea alimentado, que se cumplan sus satisfactores mínimos y los especiales en cada situación en la que se encuentra inmerso. Entonces, siempre va a preponderar el interés superior del infante sobre el interés de los padres o quien tenga su tutela para verificar qué es lo mejor en cada caso. O sea, por eso, de ahí la relevancia de esta nueva visión respecto a esta visión del interés de la infancia.
Pues creo que este nuevo enfoque hablando precisamente de la custodia, de la patria potestad, pues también ha traído un avance muy significativo, pero que siento yo que todavía falta que permee en la sociedad, porque todavía se escucha aquello de que, bueno, pues yo tengo derecho a ver a mi hijo, o yo no quiero que el papá o la mamá vea a mi hijo, olvidando precisamente lo que usted nos dice, que es que el derecho no es de los padres, el derecho, el sujeto de derecho es el menor. Sí, por supuesto. De hecho, en el día a día del Poder Judicial, al menos en mi caso, desde siempre que mi formación ha sido un poquito más enfocada al derecho privado, evidentemente el familiar, y ahora en este tribunal mixto, pues nos llegan muchos asuntos donde se ve justo lo que usted menciona, una renuencia de los padres a cambiar la visión en cuanto que pues no se debe de causar ni poner siquiera en riesgo los intereses de los menores. De hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, ha desarrollado jurisprudencialmente la teoría del menor riesgo del infante, que implica que pues precisamente derivado de la conducta de los padres o en general por alguna situación específica, ellos o en general, insisto, quien tenga su guardia y custodia, pues no los puede poner en ningún riesgo, sea precisamente en el plano psicológico, físico o de alguna manera material, precisamente como sujetos de derecho. Y la realidad es que lo cierto es que el día a día, cuando vemos un asunto, la visión de los padres con tal de enfrascarse en una pelea absurda, pues quien queda en medio es el infante. Entonces, bajo esa perspectiva es que esta teoría del menor riesgo cobra aplicabilidad porque pues, hay que decidir lo mejor para cada infante precisamente y sin ponerlo en riesgo. Esto es sin necesidad de que ya se haya materializado, sino tratar de prevenir lo más posible esta cuestión, precisamente también haciendo un equilibrio entre los derechos, pues como de toda persona, de sus padres, en relación con los de ellos, inclusive pues, si se trata de mudarse de residencia por cuestión de trabajo de alguno de sus padres, ¿no? Sí, lo que es esto del el menor riesgo, o sea, no basta con que, bueno, pues te estoy dando lo mejor, pero también el menor riesgo presente y futuro inclusive, ¿no? Que a veces es lo que no se acepta por parte de quienes ejercen la patria potestad, porque no se entiende, porque no estamos enfocados en que el menor es sujeto de derecho. Sí, claro, o sea, insisto, un ejemplo típico, o sea, que no pone mayor riesgo físico o psicológico tal vez, sería el que mencionaba, ¿no? Del cambio de residencia. Ahí la propia Corte ha delineado que pues lo primero que se debe hacer el juez que conoce de un tipo de juicio de esa naturaleza, que donde está en juego por un lado el desarrollo profesional de alguno de los padres y por otro el derecho del menor a seguir que se va a complicar por el cambio de residencia o con el otro padre no custodio, pues en un primer lugar pues hay que mediar la situación y de ahí pues tratar de, en caso de que no se pueda, de que pues el contacto no se pierda. Afortunadamente el día de hoy hay medios digitales o recurrir incluso a los anteriores, cartas, videos que se pueden enviar, videollamadas, correo electrónico, muchos mediar esta situación en el caso de que ya no haya otra opción más que el cambio de residencia del padre custodio respecto del que no tiene la custodia de dicho infante. De eso es un riesgo psicológico para el menor, que ya hay muchos, hace no tanto, aproximadamente menos de un mes, en el tribunal donde me encuentro adscrito, sí hubo una situación muy grave, resolvimos una situación bastante donde los menores eran tres menores que ya no identificaban a su madre, por lo tanto se estaban renuentes a llevar a cabo una convivencia aún supervisada, pues, y también ya se habían designado pues terapias psicológicas en ese sentido para tratar de detonar esta cuestión. El problema es que no había eficacia porque del lado del padre custodio, pues la realidad es que había alienación parental, entonces de nada servía ir en el hogar, pues realmente pues estaban causándole un daño en ese sentido a dichos menores, y pues de ahí la renuencia en ese sentido a convivir con su madre para retomar el vínculo. Ese tipo de asuntos son los que al menos yo los puedo denominar de límite,
porque pues sí tienes que tomar decisiones muy de que los derechos y el interés superior de estos niños se viera protegido, ¿no? Sí, sobre todo yo creo esto ahorita que acaba de comentar, y bueno, hoy el papel tan importante de cargo la decisión de estos conflictos, pues hablábamos de, pero también tomar decisiones fuertes, ¿no? Decisiones que a lo mejor antes no se tomaban y que se están tomando, y esto ha marcado un nuevo rumbo jurídicamente. Claro, claro. Al final de cuentas, por ejemplo, cuando inició la corriente jurisprudencial de la Suprema Corte sobre este interés superior, pues nos dijo determinado, pero que donde teníamos que movernos en un plano intermedio. ¿Por qué? Porque desarrolló una teoría donde hay una zona de certeza positiva del interés, que es lo que implica lo mínimo que requiere todo menor para poder desarrollarse holísticamente. Una parte de certeza negativa donde ya estamos fuera de eso, donde ya se le puede precisamente poner un riesgo de menores. Y la zona intermedia es donde hay que ver qué es lo mejor caso, cada caso, satisfaciendo sus necesidades iniciales, viendo en el caso concreto cuál es el status quo que en todos los planos de su vida. Entonces, sí es bastante interesante toda esta línea jurisprudencial, no solo nacional, sino internacional, que se ha desarrollado y que pues como juzgador estás obligado a conocer para desarrollar todos los demás derechos. Usted hablaba, por ejemplo, del punto de su intervención, que se le escuche, que nada más es que se le lleve al infante al juzgado y que el titular del órgano jurisdiccional pueda cuestionarlo libremente sin tener una técnica o sin tener conocimiento de cómo se debe desarrollar esa entrevista. Afortunadamente el protocolo de la Suprema Corte, por ejemplo, que está disponible para todos, pues hay aspectos que ya son de fácil acceso y que pueden permitir desarrollar esa entrevista, porque eso es una entrevista hegemonial o confesional, para que pues no se vea mermado el interés superior del infante de que se trate. ¿Qué pasaría si el juzgador no observa apuntó el protocolo? Sería, ¿qué efectos traería? Pues, de entrada, también ha definido la Corte que el protocolo en sí mismo no es obligatorio. Por eso es una herramienta didáctica, pero que es útil porque en su contenido en este caso convención, por ejemplo, Convención de los Derechos del Niño, normas precisamente de las cuales deriva cada uno de los derechos que ahí se desarrolla y también las herramientas procesales que tienen esa referencia. Entonces, por eso es una guía en ese sentido. Pero ¿qué ocurre? No, muchas veces nos damos cuenta cuando nos llegan a nosotros los asuntos, ya sea en amparo directo o en amparo en revisión, que al no satisfacerse a manera ejemplificativa, tratándose de la escucha de los menores, que una entrevista con un psicólogo, con un psiquiatra de la infancia, para que tanto el juzgador sepa con qué lenguaje y cómo debe de desarrollar la diligencia, también previamente se entreviste para explicar todo el desarrollo, por qué está ahí. Esto es un derecho de información al menor antes de comparecer. También la cuestión de si se debe de videograbar para que no haya necesidad de que se le vuelva a citar y se le revictimice, porque al final es un ambiente hostil al cual no está acostumbrado a ir un juzgado. También que el juzgado no sea en el ambiente abierto al público en general, sino sea un lugar especial para que una persona de su confianza. Si no se cumplen ese cúmulo de formalidades que son a manera ejemplificativa y no limitativa porque hay más, nosotros lo que ordinariamente hacemos es, aún en suplencia de la queja, esto es, aún sin ninguna de las partes lo plantea, nosotros verificamos precisamente el cumplimiento y pues ordenamos reponer el procedimiento del juicio, esto es, retrotraer el juicio hasta esa etapa de la entrevista para que se cumplan todas esas formalidades y ya no sea necesario posterior vuelva a tener que estar sometido al estrés que implica estar ante un juez y ante un espacio desconocido, ¿no?
Sí, yo creo que acaba de decir algo usted muy, muy importante en el sentido, pues yo creo aún desde que la da el juzgado, pues llega y te impacta, ¿no? Ahora, a un menor, pues con mayor razón, ¿no? Causa un impacto muy fuerte. Magistrado, en el tema hay una de las cuestiones que nos están haciendo aquí en el auditorio, es sobre esos permisos para que pueda salir al extranjero, cómo otra vez los padres vuelven a jugar en ese aspecto y decir, bueno, pues si no esto, pues entonces no doy el... llevarte a los niños a pasear o tener una versión, ahí se está afectando el derecho de los niños. Claro, tristemente es una situación muy común, porque al final de cuentas también que puede haber dos vertientes. Una, que solo un padre por cuestión vacacional, porque tiene la posibilidad económica o el deseo de que su hijo o hija pueda acceder, pues el deseo de llevarlo, ¿no? Y muchas veces se utiliza como presión por parte del padre custodio o que, ¿sabes qué? Pues sí, pero a cambio de... Y al final exactamente ahí es donde está el interés de la infancia, porque, insisto, se le da la oportunidad de conocer otro tipo de cultura, conocer nuevas ciudades, conocer muchos aspectos que al final inciden tanto emocional de salir de vacaciones, que pues el salir de vacaciones hace que te relajes, que salgas del estrés diario, que estés en un plano de beneficio, a, insisto, como el conocer nuevas ciudades, el tener que desarrollarse, conociendo esos aspectos que también de platicar, hablar, intercambiar muchas ideas con otro tipo de personas. Eso en un plano, si no si se impide sin causa justificada, en superior. En cambio, la contrallave o el contrapeso de que se lo lleven con una sustracción internacional, pero para eso también se ha desarrollado, pues que se diga ante el juez dónde va a estar, qué dónde se va a mover, dónde se le puede la telefónica, videollamada, básicamente si el otro padre quiere ir a verlo allá o tiene la posibilidad, pues también, y pues el compromiso precisamente de regresarlo bajo ciertas medidas si la situación jurídica entre los padres pues no es la más adecuada, si hay algún conflicto en ese sentido. Y también otro pega, que es otro de menores, el convivir con la familia ampliada. ¿A qué me refiero? A la persona que sea parte de su familia y que pueda estar, pero en otros también es un derecho de ellos convivir precisamente el menor con esa parte de su palabra para identificarse. Y lo que ya mencioné, el cambio de cuando menos momentáneamente visitar a otras personas, que eso conlleva y la cultura que le pueda aportar también de otra visión de parte de sus padres, y en general todo esto que aporta, que es, entonces bajo esa perspectiva, si no hay causa justificada para impedir hacer este tipo de requisitos para correr el menor riesgo posible de que la sustracción sea nacional o sea internacional, pues evidentemente debería, estamos comentando. Una tesis, jurisprudencia que para usted le haya sido muy, que nos pudiera comentar, que nos pudiera hacer ahí. Sí, en primero la que ya ha sido de que qué es el interés superior del menor y cómo hay que son de las prudencias que existen y algunos criterios. Desarrolla los puntos de certeza medio y qué es lo que debe de tocarse. También otra del que es cómo se informa como una regla procedimental.
respecto de algún infante, pues se tome en cuenta su opinión y esto que como regla interpretativa que siempre de todas las interpretaciones posibles que pueda tener una norma o una disposición jurídica, se interprete lo más favorable a él, no para los padres. Y como norma de procedimiento que a pesar de que puede existir la disposición procedimental que esta puede modificarse siempre y cuando precisamente esté en el infante. De manera ejemplificativa, una regla competencial. La competencia corresponde a un juzgador de acceso a la justicia porque ya no radica ahí, por una situación que lo pusiera a poner en riesgo, la regla de cambiarse. Y finalmente, pues el criterio también muy en el sentábamos, ¿no? La teoría del menor riesgo. ¿Por qué? Porque eso implica no esperar a que en cualquier plano del interés basta con el riesgo para que no venir y precisamente o hacer que cese ese daño sin necesidad de que las partes de manera amplia y aún de manera de la infancia o aún de manera indirecta puedan verse comprometidos. Pues la verdad, magistrado, se nos ha acabado el tiempo. Me gustaría antes de cerrar el programa, pues únicamente es eso, siempre hay que tener en cuenta todos seamos que pues debemos de proteger a los menores siempre bajo su interés de derecho, que así es un grupo vulnerable que a lo largo de los años ha sido como objeto, sino como una persona cualquier hecho, un adulto, y que por eso debemos de partir de esa base. Bastante pueden lograr con el magistrado, tu conocimiento y es tomar la palabra, tener otras entrevistas más, hablar sobre otros temas de los menores, pueden decidir por sí mismos. Hay muchos temas que tal vez pudiéramos abordar. Justo el poco uno tiene del derecho, porque siempre crear una, insisto, seamos abogados o no, debe de todos para una vida. Más ya, muchas gracias también a nuestro auditorio por estar aquí en su programa Entre Abogados. Muy buenas